Buenos días, tecnólogo Jefferson Iturralde. Vamos a presentar la revisión primaria y secundaria del trauma musculoesquelético. Este grupo está conformado por Heidi Barreto, Alexander Coyaguazo, Fray Gaona y mi persona Karen Mendieta. Vamos a hablar sobre la evaluación primaria, en donde la evaluación primaria debemos observar, hay que tener en cuenta la seguridad de la escena, los recursos necesarios y la cinemática del trauma. Al momento de atender al paciente debemos considerar las lesiones que impliquen la vida. Es decir, que si hay alguna amputación, eso puede provocar una hemorragia exsanguinante, en donde tenemos que usar la técnica XABCDE para manejar al paciente. Debemos tener en cuenta que hay que manejar la vía aérea, la ventilación y la circulación. Esto tenemos que poner todas las prioridades. En el libro habla sobre la amputación de una pierna. Son amputaciones. Bien. Dentro de lo que es evaluación primaria, es importante la utilización de la mnemotecnia del XABCD de trauma. Es importante valorar la X en el control de hemorragias, es la principal, puesto que estas pueden comprometer la vida del paciente. Es importante empezar con el manejo de la misma dependiendo del área anatómica donde se encuentre, como por ejemplo lo que es una herida penetrante en lo que es la región del muslo, o básicamente la amputación de la extremidad. ¿Cómo se manejaría esto? Bueno, lo importante es manejar desde lo más sencillo a lo más complejo, que sería el uso del torniquete. Pero en ocasiones cuando hay amputación, lo más recomendable es ocupar directo el uso del torniquete para lograr salvar la vida del paciente, ya que si no se controla la X, podría el paciente morir desangrado. En la A, lo que vamos a hacer es controlar mantener una vía limpia, una vía aérea limpia y permeable, y también lo que es el control cervical. También en lo que es la B, vamos a ver sobre lo que es el aporte de oxígeno suplementario. También es importante reconocer que luego de esta va a venir la C, circulación. Poder identificar algunas lesiones distractoras es importante, puesto que hay que reconocer la más, hay que reconocer la más importante. Luego cuando nos encontremos en la C, vamos a hacer el control de las otras hemorragias que estén afectando al paciente. En la D vamos a hacer lo que es el déficit neurológico. En este vamos a evaluar al paciente. Y en la E, que es la exposición, básicamente en la E esto se va a realizar en ambulancia. Se quita todo lo que sea necesario para poder realizar un correcto evaluación del paciente y también controlar la hemorragia. Controlar la hipotermia. Puesto que si no se controla la hipotermia, el paciente va a tener vasodilatación y va a seguir, la hemorragia no se va a poder controlar. Es decir, si un paciente se encuentra quemado, básicamente lo importante es controlar la hipotermia, puesto que a pesar de que el paciente esté quemado, va a tener hipotermia. También hay que tener en cuenta algunos métodos de control de hemorragias, como es la presión directa, el uso de torniquetes, también el uso de doble torniquetes y agentes hemostáticos. También una vez que se haya detectado la hemorragia, hay que valorar el área, como anteriormente mencioné, para obtener una mejor actuación ante una emergencia. Ahora vamos a hablar sobre la revisión secundaria, en donde esto se hace en la ambulancia. Debemos tener en cuenta realizar un buen sample o amplia, en donde el paciente debe estar consciente y orientado en tiempo y espacio. Debemos tener un buen interrogatorio al paciente o los testigos presentes donde ocurrieron las lesiones. Si el mecanismo de lesión no es obvio, hacer todo lo posible para exponer con seguridad, como en la pelvis o extremidades superiores e inferiores, ya que en la pelvis puede provocar hemorragias internas. Y si el paciente refiere dolor, al menos que hay una lesión médula espinal. Lesiones de huesos y articulaciones. En esta evaluación se realiza mediante la inspección y la palpación. En la inspección se buscan las deformidades que representen fracturas o luxaciones, y en la palpación se busca hipersensibilidad o crepitación. La crepitación es cuando los huesos chocan entre sí. También se denomina articulaciones crujientes. Estos pueden generar en el sitio de palpación de lesión y por movimiento de la extremidad. Una vez que se hayan detectado estas, es importante dejar de realizar las maniobras adicionales para no causar una mayor lesión. Las lesiones de tejido.
Esta se realiza mediante la inspección visual. En esta se busca lo que son edemas, laceraciones, abrasiones, hematomas, el color cutáneo y las heridas. También se toma en cuenta la firmeza y la tensión de los tejidos blandos que vienen acompañados del dolor. Estos pueden indicar la presencia del síndrome compartimental, que ejerce la presión debido a líquidos internos como sería la sangre. Vamos a valorar la perfusión. Para valorar la perfusión vamos a realizar palpando y buscando el pulso periférico. Aquí vamos a buscar lo que es el radial o el cubital en las extremidades superiores y el peroneo o tibia. Y también vamos a ver lo que es en la parte inferior. También es muy importante que veamos el llenado capilar. Se puede valorar en los dedos de la mano o los dedos del pie. La ausencia de pulsos distales en las extremidades puede indicar una lesión vascular arterial, la compresión de un vaso por hematomas o fragmentos óseos, o síndrome compartimental. Los hematomas grandes en expansión indican la presencia de una lesión vascular o vaso de gran calibre. Vamos a valorar la perfusión. Esto se valora palpando los pulsos periféricos. En las extremidades superiores se valora lo que es el radial o el cubital. Y en las extremidades inferiores el peroneo o tibia. Y también se debe valorar el tiempo de llenado capilar, ya sea realizando en dedos de las manos o dedos de los pies. También es importante valorar la ausencia de los pulsos distales en las extremidades. Esto puede indicar una lesión vascular, arterial. Ahora vamos a hablar sobre el nervio cubital. Este nervio pasa por debajo de los músculos internos del antebrazo hasta la mano, del lado de la palma del dedo meñique. Su función motora es la abducción del índice y del meñique. Su función sensitiva es el movimiento del meñique. Luego tenemos el nervio mediano porción distal. Su origen de la columna cervical y dorsal hasta la parte media interna de cada brazo, antebrazo, muñeca, mano y sus respectivos dedos. La función motora es la contracción de tener y con oposición, y su función sensitiva es el falange distal del dedo del índice. Luego tenemos lo que es el nervio mediano interóseo anterior. Este se sitúa en el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Inerva los dedos 2 y 3 y para finalmente inervar en el pronador cuadrado. Su función motora es la flexión de la punta del índice. Y la sensitiva, bueno, esta no tiene ninguna función. Luego tenemos el nervio músculo cutáneo. Este nervio pasa por la rama terminal del cordón lateral, del plexo braquial, de la inervación motora y del músculo de los bíceps y la coracobraquial y braquial. Su función motora es la flexión del codo y su función sensitiva es el antebrazo del lado radial. Luego tenemos lo que es el nervio radial. Este nervio va desde el axilar, bajando por la parte de axilar posterior del brazo hasta la mano. Esta ayuda a lo que es el movimiento de los brazos, la muñeca y de la mano. Su función motora es la extensión del pulgar y de otros dedos, y su función sensitiva es el primer espacio interdigital dorsal. Luego tenemos lo que es el nervio axilar. El nervio axilar es una de las ramas nerviosas del plexo braquial. Su origen se encuentra en el tronco medio plexo braquial, donde también nacen los nervios radial C5 y C6, y ambos van juntos por debajo de la clavícula en dirección del brazo. Su función es
de los deltoides y la sensitiva es de cara externa del hombro. Dentro de la evaluación secundaria vamos a hablar sobre, sobre la función sensitiva. En esta nos vamos a preguntar si hay presencia o déficit o cambio de sensibilidad para valorar la posición de la posición de las extremidades más distales, como son lo que es el área de los pies y consecutivamente hacia lo que es el tronco. Vamos a encontrar dentro de la misma, vamos a encontrar distintos nervios que cumplen una distinta función motora, sensorial y por qué pueden ser lesionados, como es el caso del nervio crural. Bueno, en este básicamente lo que hace es la extensión de la rodilla en su función motora, y en la función sensorial va a lo que es el área anterior de la rodilla. ¿Cuándo se puede lesionar esto? Comúnmente las lesiones de este nervio crural se debe a las fracturas de las ramas del pubis. Luego tenemos el obturador. Su función motora es la abducción de la cadera. Su función sensorial es la medial del músculo, y las lesiones más comunes por las cuales se puede presentar una lesión es las fracturas del anillo obturador. Vamos por consiguiente a tener la tibial posterior. Esta, como su nombre lo dice, va a ser la flexión de los dedos y se va a localizar su parte sensitiva en la planta del pie. Las lesiones por las cuales se puede ocurrir algún déficit del mismo es con una luxación de rodilla, las más comunes. Luego tenemos el nervio peroneo superficial o músculo cutáneo de la pierna. Su función motora es la extensión del tobillo o la eversión del tobillo. Y luego vamos a tener lo que es en su área sensorial. Se va a encontrar en el dorso externo del pie y va a provocar, la lesión más común que la provoca son las fracturas de cuello del peroneo y luxaciones de la rodilla. Esto quiere decir que se encuentra básicamente asociado el tibial posterior. Luego tenemos lo que es el nervio peroneo profundo o tibial anterior. Lo que va a hacer es la dorsiflexión del tobillo y de los dedos del pie. Básicamente, su área sensorial es del primer al segundo espacios interdigitales. Y las lesiones más comunes por las cuales se puede afectar son la fractura del cuello del peroné y síndrome compartimental, como anteriormente ya mencionó mi compañero. Tenemos el nervio ciático, que es comúnmente el más afectado en la población. Su función motora es la dosificación del tobillo y la flexión del plantar. ¿Cuál es su sensación, su área sensorial? El pie. En general, ¿cuál es la lesión más común que se va a presentar? Es la luxación posterior de la cadera. Luego vamos a tener el nervio glúteo superior, que va a realizar lo que es la abducción de la cadera, y su área sensorial se encuentra en la parte superior de las nalgas. Las lesiones más comunes son las fracturas acetabular. Y por último tenemos lo que es el nervio glúteo anterior o ciático menor. Lo que va a hacer es la extensión de la cadera por el glúteo mayor. ¿Qué va a hacer en su área sensorial se va a encontrar en la parte inferior de las nalgas, lo contrario del glúteo superior. Y lo que comúnmente se va a utilizar, las lesiones más comunes para afectar la misma son, al igual que la del glúteo superior, es la fractura acetabular. Ahora tenemos lo que es la función motora. Bueno, en la función motora siempre se hace lo que es la valoración de extremidades superiores, abriendo o cerrando o ejerciendo una fuerza. Como por ejemplo, se le pide al paciente que sostenga la mano o que apriete la mano para poder valorar lo que es la motricidad y la fuerza de la misma. También comúnmente se le pide que extienda sus brazos para poder identificar la fuerza al igual y la asimetría de las extremidades. También en lo que son extremidades inferiores, se hace un empuje con las manos del explorador para alar sus pies y mover sus dedos, para poder saber igual lo que es la fuerza y también la contractibilidad de lo que son los dedos del pie. Y comúnmente la valoración motora se va preguntando si el paciente tiene sensibilidad, si siente, si no siente. En ocasiones, cuando está dañada la médula espinal, el área sensitiva y motora, comúnmente el paciente no tiende a sentir ni poder mover del área de la médula afectada. Por lo tanto, es importante la exploración de la función motora y sensitiva para poder descartar cualquier tipo de lesiones dentro de la médula espinal.
Y eso sería todo en lo que es evaluación primaria y secundaria de lesiones musculoesqueléticas.